vamos a sumergirnos en un momento que, de verdad, no solo cambió el destino de España para siempre, sino que puso patas arriba todo el equilibrio de poder en Europa. Estamos hablando, claro, de la llegada de los Borbones al trono español y de esa tremenda crisis de sucesión que literalmente redibujó el mapa de un imperio global. Y es que todo arranca con una pregunta. Una pregunta que parece simple, pero que acabó desatando un conflicto de proporciones, continentales. ¿Qué pasa cuando un imperio global, uno de los más poderosos del planeta, se queda de la noche a la mañana sin un heredero claro? Para entenderlo bien, vamos a dividir esta historia en 5 partes. Primero, un reino en crisis. Luego veremos cómo toda Europa se mete en guerra. Tercero, cómo esa guerra se convierte en una lucha interna, una guerra civil en la propia España. Después, el altísimo precio que se pagó por esa corona. Y para terminar, cómo se forjó una España completamente nueva. Venga, pues vamos con lo primero, ese reino en crisis. Porque todo, absolutamente todo, empieza con la muerte de un rey. Una muerte que fue en realidad el nacimiento de un conflicto gigantesco. Imaginemos la escena. Estamos en el año 1700. Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias en España, muere. Y el gran problema es que muere sin hijos, sin descendencia. Esto no es solo que deje un trono vacío, es que deja un vacío de poder inmenso justo en el corazón de lo que llamamos el antiguo régimen. Y a ver, para que entendamos la que se montó, es importante saber qué era eso del antiguo régimen. Básicamente era el sistema político y social que llevaba siglos mandando en Europa, ¿no? Con su monarquía absoluta como pilar central. En España los Austrias lo habían perfeccionado. Y ahora, de repente, todo ese edificio se tambaleaba. Todo estaba en juego. Bueno, pues resulta que Carlos II dejó un testamento, y en él nombraba sucesor a Felipe de Anjou. Ojo, un Borbón, nieto del todopoderoso rey de Francia. Pero claro, había otro candidato en la sombra, el archiduque Carlos, un Habsburgo. Y aquí está la clave de todo. Esto no era solo una pelea por un nombre en el trono, no, era el choque de dos mundos. Felipe traía el modelo francés, centralista, uniforme, un solo Estado. Y Carlos, por otro lado, defendía el modelo de siempre de los Austrias, el pactismo, respetar las leyes e instituciones de cada reino. Eran dos visiones de España, radicalmente opuestas. Con dos modelos tan distintos y con tanto en juego, era imposible que esto se quedara en un asunto interno. Imposible. Y así fue como un problema español acabó incendiando todo el continente. Europa entera se lanzó a la guerra. Y los equipos se formaron a la velocidad de la luz. En una esquina, el Team Borbón, con la poderosa Francia y la mayor parte de España, la Corona de Castilla. Y en la otra, la Gran Alianza, o Liga de la Haya. Ahí se juntaron Austria, Gran Bretaña, Holanda, un montón de príncipes alemanes, todos apoyando al archiduque Carlos. ¿Y por qué? Muy sencillo. Pánico. Tenían pánico a que se formara una superpotencia con Francia y España unidas que se comiera el continente. Pero ojo, no pensemos que esto fue solo una guerra de grandes potencias en campos de batalla lejanos, no. Lo más duro es que también fue una guerra civil. Y con esto entramos en la tercera parte de nuestra historia, una guerra dentro de la propia España, una lucha de hermano contra hermano, de reino contra reino. Es que la división fue brutal. Por un lado, la Corona de Castilla apostó fuerte por Felipe de Anjou y su modelo centralista. Pero por otro, la Corona de Aragón, que recordemos, incluía a Cataluña, Aragón, Valencia, se puso del lado de Carlos de Habsburgo. ¿Por qué? Pues porque tenían un miedo atroz a que el nuevo modelo borbónico tan centralista simplemente barriera de un plumazo todas sus leyes, sus instituciones, su forma de ser. La guerra se alargó durante años y fue terrible. Hubo momentos clave, por supuesto, como la batalla de Almansa, en 1707, una victoria aplastante para los Borbones. Pero entonces, en 1713, la historia da un giro de guión totalmente inesperado. El candidato de los Austrias, el archiduque Carlos, hereda el título de emperador del Sacro Imperio. Y claro, sus aliados, sobre todo los británicos, se echan las manos a la cabeza. Habían luchado para evitar una superpotencia franco-española y ahora se arriesgaban a una superpotencia austroespañola. Así que le retiraron el apoyo. Y esto dejó a Cataluña, que seguía resistiendo, completamente sola. La resistencia terminó con la caída de Barcelona, tras un asedio larguísimo, en 1714. Y este momento, la caída de Barcelona, no es solo una nota a pie de página en los libros de historia. Para nada. Tiene un eco potentísimo hoy en día. Ese día, el 11 de septiembre de 1714, es lo que se conmemora cada año como la Diada, el Día Nacional de Cataluña. Un día que simboliza precisamente la defensa y la posterior pérdida de esas instituciones propias. La guerra, por fin, terminaba. Pero la paz iba a salir muy
muy cara. Vamos a ver cuál fue el precio de esa corona, un precio que se firmó en el Tratado de Utrecht y que cambió las reglas del juego en toda Europa. Oficialmente, el conflicto termina con el Tratado de Utrecht en 1713. Se dice, vale, Felipe V es el rey de España, victoria para los Borbones. Pero, y es un pero gigantesco, esa corona venía con letra pequeña, unas condiciones durísimas. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Pues, básicamente, el desmembramiento de todo el imperio que España tenía en Europa. Para que Felipe V pudiera sentarse en el trono, España tuvo que ceder Flandes, Milán, Nápoles, Cerdeña, todo eso para Austria. Y luego estaba Gran Bretaña, que jugó sus cartas de maravilla y se llevó dos joyas estratégicas, Gibraltar y la isla de Menorca. Pero es que los británicos no se conformaron con eso. Sus ganancias fueron mucho más allá de lo territorial. Consiguieron ventajas comerciales brutales. Por un lado, el llamado navío de permiso, que en la práctica era una puerta abierta para saltarse el monopolio español y comerciar con América. Y por otro, el asiento de negros, que les daba el monopolio del comercio de esclavos con las colonias españolas, un negocio increíblemente lucrativo. Con esto, Gran Bretaña no solo ganaba dinero, se consolidaba como la nueva dueña de los mares. Y así, entre las cenizas de la guerra y los nuevos tratados, empieza a construirse una España diferente. Arranca el reinado de la dinastía Borbón y con él una era completamente nueva para el país. Una vez Felipe V estuvo asentado en el trono, el plan se puso en marcha. El modelo por el que había luchado, el centralismo borbónico al estilo francés, se impuso en todo el territorio. ¿Qué significó esto en la práctica? Pues el fin del viejo sistema de pactos de los Austrias. Se acabaron los fueros y las instituciones propias de la Corona de Aragón. Fue una reorganización total, un cambio radical en la estructura interna de España. Ahora, esta nueva España borbónica, aunque había perdido mucho poder en Europa, no se dio por vencida. Su estrategia cambió. Buscó un aliado natural, Francia, con la que firmó los famosos pactos de familia. El objetivo estaba claro, intentar plantarle cara al dominio naval británico y poco a poco recuperar algo de la influencia que se había perdido en el nuevo tablero mundial. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final, la que queda flotando en el aire. Con un nuevo rey, una nueva dinastía y un imperio mucho más reducido, ¿qué fue realmente el Tratado de Utrecht para España? ¿Fue una pérdida trágica al principio del fin? ¿O fue, quizá, una dolorosa pero necesaria reinvención que le obligó a mirar hacia adentro y modernizarse? La verdad es que, como casi siempre en la historia, la respuesta no es ni blanca ni negra.